repasemos entre todos, los que ya han pedido, principalmente los que van a pedir por primera vez, cómo es el procedimiento para pedir estos subsidios, que son los subsidios de la CECIP. Entonces vamos a ir, la idea es tratar de ir, lo he preparado apuntando a las cosas que normalmente generan más dudas, como para que tengamos un background general, y después, por supuesto, si surge alguna duda específica, están aparte. Pero la idea es aclarar las cosas que suelen ser las principales dudas cuando uno se pone a escribir, o armar. Entonces, ustedes saben, o no sé si saben, se los cuento, que en realidad estos subsidios, el reglamento se cambió en la convocatoria anterior. Veníamos desde hace muchísimos años con un reglamento y ya a partir de la convocatoria del año 2023, o de los PICTA 2023, se cambió. Y eso generó mucho revuelo, porque primero, hacía muchísimos años que veníamos con el mismo reglamento, pero además, como habíamos tenido en el medio de la pandemia y se habían extendido los subsidios, entonces no nos acordábamos nada. Entonces, bueno, causó revuelo. Por ahí los que ya pidieron formar o estimular antes y vuelven a pedir ya van a estar un poco más familiarizados, pero veo acá personas que son los que pidieron, por ejemplo, los Consolidar 2020, que por ahí tienen que ver un poco de nuevo el reglamento. Entonces, las bases, el reglamento y las bases son las mismas, son las de los PICTA 2023, ¿sí? No, eso no se va a cambiar y la idea es que por muchos años no se cambie. La convocatoria abrió el 2 de junio, o sea que ustedes si entran en el SIGEVA ya pueden pedirlo, y va a cerrar en teoría el jueves 3 de julio a las 12 horas. Tengan en cuenta el día y la hora. Eso se hace así porque como se necesita una revisión administrativa que la hacen los no docentes del área de la CECIP, siempre quieren que venza un día antes, como para que eventualmente el viernes, si hay algún inconveniente o algo, haya cierto margen de volver a abrir el SIGEVA y que hagan alguna corrección del trabajo. Entonces tengan en cuenta esto. Ya hoy, en el Consejo Asesor, ya había facultades pidiendo prórroga. Y bueno, la idea es que no se va a prorrogar, pero bueno, siempre a lo mejor se prorroga. Mi consejo es que traten de llegar en tiempo y forma, y es probable que a lo mejor se prorrogue en unos días, no va a ser mucho, porque hay un esquema muy ajustado en todo lo que es la evaluación para las comisiones asesoras. Después, si no, no dan los tiempos para que podamos tener los resultados en diciembre. Entonces, bueno, no sé. La postulación se hace a través del SIGEVA UNC, como ya les dije, ya está abierto, entonces si ustedes van y entran, pueden ver la convocatoria que se llama Subsidios 2026, porque en realidad van a empezar, la primera cuota van a empezar en el 2026. Esta es la página oficial de la convocatoria, ¿sí? Y acuérdense que nosotros en la CECIP tenemos un drive, una carpeta compartida, que es el repositorio CECIP FCQ, donde ahí todos estos documentos están, y cuando yo termine este taller también les voy a subir esta presentación, ¿sí? Y bueno, y este es el por si no lo saben. La CECIP UNC tiene página nueva, y la página nueva es bastante más amigable para buscar la información, así que también, digamos, eso es un avance, está bastante más clarizado. Entonces, dentro de los documentos que van a encontrar acá en el repositorio o que está en este link, ¿qué son los documentos importantes que yo les recomiendo a todos, sobre todo a aquellos que están por primera vez? Siempre les digo, es leer bien todo el reglamento y todas las bases de la convocatoria, lean bien y marquen lo que consideren necesario, ¿sí? Ustedes ahí en esta página web van a encontrar entonces el reglamento y las bases, van a encontrar un manual de SIGEVA, pero probablemente eso no lo necesitemos. SIGEVA ya lo usamos hace un montón, pero digamos, nunca viene mal. Hay unos criterios de evaluación de las comisiones, están los criterios de evaluación de cada una de las comisiones evaluadoras de la CECIP, que son los que usaron para la convocatoria anterior, y quizás varían, todavía no están disponibles los de esta convocatoria, pero me parece que siempre viene bien mirotearlo para saber cómo se puntúa, digamos, cada cosa, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y después hay modelos, está ahí en la página web y también en el repositorio, los modelos de muchos de los archivos que ustedes tienen que adjuntar
para la presentación, ¿sí? Que ya los vamos a ir viendo en detalle, pero son el plan de trabajo, la composición, que es obligatorio, la composición del equipo de trabajo, que es obligatorio, aspectos éticos, que es opcional, si corresponde al proyecto que están presentando, solicitud de mérito equivalente, que en teoría es opcional, pero básicamente ya es casi obligatorio para todos, porque ya hace tanto que los incentivos no categorizan, gracias, que básicamente ya casi todos lo tienen que pedir. Esta vez no está este modelo, que es una declaración de actividades de investigación internacional. En realidad estaban en la convocatoria anterior, pero en realidad cuando uno lee las bases sigue estando, así que bueno, yo se los dejé, pero no pasa nada. Y el aval de la presentación, que es el aval que tiene que firmar la facultad, que también es obligatorio, que ya con eso vamos a charlar bien sobre cómo obtenerlo, ¿sí? Entonces yo acá les traje unos poquitos puntitos respecto al reglamento para que tengamos en cuenta. Lo principal es que en el artículo 3 están los tipos de proyectos. Hay 3 tipos de proyectos: consolidar, formar, estimular, ¿sí? Consolidar, ya los vamos a ver un poco más en detalle de cada uno de esos proyectos. Una cosa que es importante, que no quedó claro en la convocatoria anterior y que yo quiero decirles bien ahora: la mayoría de los docentes de esta facultad puede pedir o consolidar o formar. También pueden pedir estimular, sin dudas, porque en realidad requiere menos requisitos para el formar, pero pidan formar porque es más plata y básicamente les da los antecedentes, ¿sí? Los estimulares están más pensados para facultades que no tienen trayectoria en investigación, entonces no tienen tantos, los que van a ser titulares de esos subsidios no tienen tantos antecedentes en investigación. Incluso por acá, el otro día, de Ciencias Farmacéuticas me preguntó: ¿un estimular lo puede pedir un estudiante de doctorado? Y la realidad es que sí, porque no requiere, es un requisito de título de posgrado, ¿sí? Entonces, para que se orienten ustedes, que en general todas las personas que yo veo acá que están pensando en pedir algo que no sea consolidado, tienen que formar, ¿sí? Porque es el doble de plata. Bueno, después en estos artículos habla de los programas. Los programas era algo que juntaba integrantes de unos 3 o 4 consolidar. Antes se financiaban esos programas, desde la convocatoria anterior ya no se financian más. Y en esta tampoco, o sea, básicamente, ¿qué les quiero decir? Olvídense de los programas, no trabajen de más, ¿sí? No trabajen de más porque no sirve. Para algunas facultades les sirve mostrar, porque como la universidad da el aval a esos programas, si ustedes quieren mostrar cooperación entre grupos, por ejemplo, porque lo necesitan para otra convocatoria en otro lado, y pueden escribir un programa, pero si no les da, perdón que sea tan práctica, pero si no va a dar más fondos, no tiene sentido el trabajo que es escribir un programa, ¿sí? No te puedo interrumpir, Sí, claro. ya lo hice. La convocatoria anterior fue la 2023. Sí. Tenemos una confusión, como que los que tenemos 2023 ahora no nos podemos presentar. No, okay. Ni siendo miembro de grupo, ni, o sea, ¿cómo sería? Ni titular, ni, o sea... Claro, no. Si vos ya sos integrante de un Consolidar 2023 o de un PICTA 2023, de un Consolidar 2023, no te puedes presentar a uno 2023. Perdón, porque son de 4 años de duración. pero sí. si sos titular o cotitular de un consolidado 2023, te podés presentar como titular o cotitular de un formar o estimular 2025. ¿Cómo? Decirlo de nuevo. Si estás en un consolidado 2023, no te podés presentar a un consolidado 2025, pero sí a un formar o un estimular. Exacto, no puede ser en 2 consolidados, no se puede estar en más de dos, perdón si no fui clara, no se puede estar en proyectos de la misma categoría en 2 convocatorias diferentes. Sí. En 2 convocatorias, o sea, 2023 y este sería para 2023. Y si hay, O sea, sí. Por ahí puedo agregar investigadora que está por jubilar, ya tiene un 2023 consolidado, pero se va a jubilar en 1 o 2 años. Pero, perdón, pero si sos titular o integrante de un consolidar, podés pedir un formar. Sos titular, no. Si Si sos integrante, vamos a ver, si sos integrante podés pedir un formar como titular, Bien. pero
Ahí lo vamos a ver, pero te descuenta del equipo mínimo del consolidar que está. Entonces tenés que, ahí lo vemos, porque ese es el punto más crítico, es el punto más crítico de esta convocatoria. ¿Sí? Entonces, va de nuevo. Bueno, lo vemos después cuando veamos admisibilidad. Bueno, el artículo 11 son para que revisen los aspectos éticos. Los artículos 13 a 17 son las características y requisitos del equipo de trabajo. En los artículos 19 a 21, las características y requisitos del titular y cotitular, que yo ahora se los he resumido en un cuadrito. El artículo 23 y 24, cómo se evalúa la admisibilidad. Y el 25 al 33, cómo es la evaluación luego. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son las características de los subsidios? Dijimos que hay 3 subsidios, ¿sí? Entonces vamos a ir por cada uno de los ítems. El consolidar está destinado a equipos de trabajo de reconocida trayectoria científico-académica, que está dado por sus antecedentes previos y formación de recursos. Desde el punto de vista práctico, ¿quiénes se pueden presentar a los, en teoría, a los consolidar 2026, que en realidad la convocatoria es 2025, se van a llamar 2026? Pablo, que tiene un consolidar 2020. Cristina, que tiene un consolidar 2020, el Oscar Oviedo, o sea, los 6 proyectos que tiene la facultad que son consolidar 2020, 6 nada más, ¿sí? Los demás, a priori, ya se presentaron en algo anterior, entonces ya vamos a ver a qué se puede pasar. O algún investigador que haya llegado nuevo, a lo mejor puede ser tu caso. Lo formar de 2 años, sí, también, que podemos realizar. Lo formar, lo formar también, lo formar, pero tenés que tener equipo de trabajo. Sí. Y otra cosa importante, formar podés pedir hasta 3 veces. Ah, 3. 3 veces. 3. Le agregamos una más. ¿Sí? ¿Cómo pedir hasta 3 veces? O sea, podés ser titular de un formar en 3 convocatorias diferentes. O sea, después tenés que saltar a un consolidar porque se supone que ya no estás en formación, que es el formar. ¿Sí? Bueno, acá está la duración, estos son de 4 años, estos son 2 años, hasta 3 convocatorias, ¿sí? Y los estimular también son de 2 años. Y de nuevo, o sea, en la convocatoria anterior pasó que hubo varios que se presentaron a estimular. Yo les recomiendo a todas las personas que se presenten a formar porque les dan los antecedentes y porque un poco acá está el presupuesto. Digamos, si el consolidar es el 100% del monto asignado, que nunca se sabe cuánto es, a los formar le van a dar el 50% de eso y a los estimular el 25%. ¿Sí? Este fue el criterio 2023 que yo lo había marcado acá, pero ya está confirmado que se va a usar lo mismo ahora. Sí, En cuanto a los grupos de trabajo, ¿cuál es el número mínimo? Ahí vamos. Una cosa, perdón, no entiendo. Yo, por ejemplo, no me presenté nunca, me quiero presentar este año. Puede ser directamente lo que me presentarme, formar. ¿Vos tenés el doctorado? Sí. Sí. Es preferible que te den menos puntos, porque, digamos, antes había a su vez dentro de cada categoría de subsidios había distintos subcategorías. Eso se eliminó, ahora hay una sola categoría, pero sí otorgan el monto del presupuesto máximo de acuerdo al puntaje. Entonces, el que sacó entre 90 y 100 tiene, ponele, por decirte, 1 millón de pesos. El que sacó entre 80 y 90, 900.000 y el otro 800.000. Y en los formar, también de acuerdo al puntaje, el 50% de eso. Entonces, y los estimular es el 25%. Entonces es preferible que vos te presentes a un formar, aunque tengas menos puntaje, igualmente va a ser más plata que un estímulo. ¿Sí? A lo mejor si vos no tenés tantos antecedentes, y eso hace que por ahí no tengas el máximo del puntaje, pero aún así va a ser más plata que un estímulo. ¿Y no va a haber proyectos no financiados por no llegar a un... Sí, si el proyecto no llega a más de 60, no se financia. En químicas no ha pasado nunca. En general, de los 1000 que otorgaron la convocatoria 2023, creo que quedaron 2 sin financiar en toda la universidad. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que son es bastante laxo. Se trata de que, aunque sea el monto mínimo, se financia todo.
Entonces acá sí vamos a los equipos de trabajo, sí vamos a ir uno a uno. En el caso del consolidar, un mínimo de 5 personas, ¿sí? ¿Quiénes son esas 5 personas? Puede ser siempre un titular y puede haber un cotitular y un investigador responsable o 2 investigadores responsables, ¿sí? Una cosa importante, digamos, y lo explico ahora, que nos sirve para todos, que algo que genera mucha confusión es cómo en la CECIT se llaman los integrantes del equipo responsable, que se llaman, o del equipo de trabajo, digamos, se llaman responsables o investigadores, pero un becario puede ser responsable, ¿sí? Porque en realidad no tiene que ver con la categoría, si es beca, sino con la categoría y antigüedad docente. Una persona que sea un docente por concurso, aunque lo haya concursado ayer, o que sea interino con 2 años de antigüedad, ya puede ser, digamos, identificado como responsable o investigador. ¿Sí? Eso es una confusión bastante grande que se genera así, por eso se lo quiero aclarar. ¿Soy clara en esto? ¿Cuál es la diferencia entre IR y cotitular, por ejemplo? El cotitular es el que, en caso de que el titular renuncie, se jubile, se vaya, por default queda como titular. En el caso del IR, lo tiene que evaluar la comisión asesora de nuevo para ver si puede. ¿Me explico? O sea, cuando uno presenta y dice tal el titular y el cotitular, ya la comisión evalúa los dos y los dos pueden ser igualmente liderar ese proyecto. El responsable no necesariamente. Y si, por ejemplo, hay un equipo, hay un proyecto que tiene titular y 2 responsables no definió cotitular, si el titular se va, ese proyecto va a ir de nuevo a la comisión evaluadora para ver si alguno de estos 2 responsables puede tomar la titularidad del proyecto. ¿Sí? ¿Entiendes? Fui clara, se entendió bien esto de los responsables. Entonces eso es un error muy, porque se nos hace muy, no, pero es becario, ¿cómo va a ser investigador? Bueno, a la CECIT, un becario que tenga un cargo docente concursado o con interino con 2 años de antigüedad, puede ser caracterizado, catalogado como investigador o responsable, que en realidad son idénticos. Se puede elegir cualquiera de las 2 cosas, cualquiera de las 2 categorías, pero es lo mismo a los fines de CECIT. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo más? Becario sin cargo. Becario sin cargo no se puede como responsable, sí se puede en formación. Como integrante. Como integrante. Claro. ¿Sí? Entonces, las categorías de los equipos de trabajo es titular, cotitular, como les dije, responsables o investigadores que sí o sí tienen que tener un cargo docente en la UNC, perdón, eso es una aclaración importante, en la UNC, y después una serie de categorías que ya no requiere cargo docente. Por ejemplo, pueden ser consultores académicos, que acá, por ejemplo, pueden ir jubilados de la facultad o de otros lugares. En formación becarios, que ahí sí puede ser cualquier becario de posgrado o de pasante de grado incluso. Pasante que no tenga beca, sí, eso puede ser. Sí, sí. De grado o colaboradores, que puede ser tanto consultores como colaboradores, puede ser incluso del país. No necesita ser. Sí. Yo ahí, por ejemplo, en formar, está solo formación becaria, es decir, que no se aceptan consultores académicos ni se aceptan colaboradores. No. Exacto. Ahí tenés que sí o sí, todos, perdón, y acá yo lo puse mal, todos tienen que sí o sí tener un integrante en formación o becario, pero puede ser un estudiante de grado, ¿sí? No tiene que ser un becario. Un graduado. No, claro, eso es lo ¿De mínimo, lengua? pero sí pueden tener un colaborador. ¿Cómo? Esto es el mínimo, esto es el mínimo, ¿sí? El mínimo, vos puedes tener 10 personas en tu equipo de trabajo, pero el mínimo para que sea acreditable, para que sea admisible, perdón, es 3, ¿sí? Todos los proyectos pueden tener la cantidad de personas que ustedes quieran, pero es algo. ¿Ah? Sueldo de puntaje vamos a ver. Sí, pero también, si vos pones personas, tienen que estar justificadas, no puedes poner cualquiera, porque si no también te puede jugar en contra. Quiero informar. Mm. No
puedo ser parte del equipo de trabajo de un consolidar de alguien más. Sí puede ser, pero no te cuenta el equipo mínimo de ese consolidar. Ah, está dentro del No mismo. sumas a los 5. No sumás a los 5. O sea, vos podés ser el sexto de un consolidar. Pero una convocatoria pasada lo mismo, ¿Pasada o actual? o actual. O sea, los que tienen consolidar 2023 están atados a ese consolidar. Están adentro de esos 5. Están adentro de esos 5. Sí. Pero se pueden borrar, digo. Se pueden borrar, pero si se borran y el proyecto queda sin el mínimo, se cae. Está bien, pero si se borra y ese proyecto va a la comisión por ejemplo, yo soy cotitular de un consolidar 2023. Me quiero presentar a un formar 2025. Me puedo presentar como titular en formar 2025 y ese consolidar 2023 va a la comisión evaluadora y me sacan a mí como cotitular y ponen otro investigador responsable. Vos tenés que renunciar previamente, antes de presentarte, tenés que renunciar, y ahí sí se evalúa, sí sigue siendo, no se necesita necesariamente definir un nuevo cotitular, pero sí tiene que quedar con el equipo mínimo. O sea, si vos te vas como cotitular, ese proyecto va a tener que tener 2 investigadores. Y suponete que no querés nombrar a otro cotitular, pero va a tener que tener 2 investigadores responsables. Eso va a ser lo más crítico en la admisión, ¿sí? Y cualquier duda, ahí ya sigo contestando preguntas, pero yo les pido que cualquier duda vengan con la planillita del Excel del proyecto del COSO y lo vemos uno por uno. ¿Sí? Pero el concepto es ese. Los que son integrantes de un Consolidar 2020 o ahora quieren ser integrantes de un Consolidar 2023 y ahora ahora se quieren presentar en un 2026, lo pueden hacer, pero no se cuenta, y además ser titular de un formal o estimular, lo pueden hacer, pero no se cuenta para el equipo mínimo del consolidar, ¿sí? Y no lo tienen que descartar, quedas o menos en 5 porque se cae. Claro, y tenías los Y lo puntos, descartas. se va a caer. Claro. Y de todos modos, les va a dar el tiempo de renunciar y que eso se cae. Es bastante rápido la renuncia. Vos mandás, hay una planilla que está en internet, una baja y una alta. Se puede dar una baja y una alta también. Vos te podés bajar, Agustín, si querés, y a la vez, si hay alguien más, se da de alta en ese proyecto, digamos, eso también se pasa. O sea que yo estoy como investigador responsable en un consolidar del 2023, si quiero ser director de Informal, tengo que darme de baja del consolidar. Sí. Si sos titular, sí. No podés, además, no tendría sentido. Si sos integrante. Y una consulta, ¿cómo Te quedan la 2 minutos. especialmente puede ser responsable de un formato? No se pueden presentar en proyectos de distintas categorías, salvo esta excepción de los titulares formal y titular, son integrantes de un consorcio, ¿sí? Y eso en realidad ya tampoco se debería permitir. Eso se permitió porque antes estos proyectos estaban atados a los incentivos, que los incentivos no existen más, pero siguen al reglamento por las dudas que alguna vez se reflotan. Pero ese es el único objetivo. No. Por eso, a priori, ninguno de formal o estimular debiera estar tampoco en un consolidado. Como en algún momento era necesario para los incentivos, se le permite que estén, pero no cuentan para el mínimo, no cuentan, digamos, nada más están como para que si en algún momento puedan pedir incentivos, lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque los proyectos consolidar son proyectos acreditados a nivel nacional y los formales de estimular no. ¿Qué significa proyecto acreditado a los fines de los incentivos? Que lo evalúan evaluadores externos. Mientras que el formal y los estimular se evalúan dentro de la universidad. ¿Sí? No quiero igual hacer mucho lío, pero a lo mejor les sirve para ayudar a entender la lógica. Una consultita, ¿al cotitular lo puede reemplazar un IR? ¿O es siempre cotitular indispensable? No, lo puedes, por eso, puedes tener cotitular y un IR, o si no querés definir un cotitular, 2 IR. Pero en el formar o titular o Claro, o si no querés definir un cotitular, tenés un IR, y si no tenés... Siempre al cotitular puede ser un IR, si no querés definir un cotitular. Bien. Eva, ¿y el IR necesita esos antecedentes de docencia, ya sea? Sí, siempre. IR, o sea, IR que es responsable o investigador, siempre para poder ser esa categoría tiene que tener 2 años de... 2 años de interino o un cargo concurso. Sí.
Bueno, ¿cuáles son los requisitos para estos dos? Son tener título de posgrado, que puede ser maestría o doctorado, tener un cargo docente, ¿sí? Para ser titular o cotitular, la antigüedad tiene que ser de 5 años, no de 2, ¿sí? Para titular o cotitular, ¿sí? En el caso del consolidar, tiene que ser categorías de 1 a 3 o mérito equivalente. Y ahí es donde les digo que ya la mayoría probablemente no está categorizado o está categorizado más bajo, porque hace un montón desde el 2014 que no categoriza, entonces tienen que presentar la nota para solicitar mérito equivalente, que esa la vamos a ver. Y para ser titular, además de un consolidar, tenés que mostrar participación en proyectos de investigación por 5 años. ¿Sí? Haber sido integrante de equipos de investigación de proyectos de otros, digamos. En el caso del formar, lo mismo, título de posgrado, la misma antigüedad docente de 5 años, estar categorizado en incentivos, puede ser 5, no importa, o mérito equivalente, o la nota, que la mayoría va a presentar la nota, y en este caso hay que acreditar participación en proyectos por 3 años solamente. Perdón, Sí. ¿la antigüedad tiene que ser pública o es antigüedad? No, docente en la UNS. En la UNS. ¿Continua o puede haber un bache? No, puede haber bache, pero tiene que ser de cargo docente, porque muchas veces cuando uno ve el recibo de sueldo, sobre todo los que hemos sido becarios, se han sumado las becas, y no, hay que definir los cargos, y ahí suman el tiempo en cada campo. ¿Sí? Igual si sos concursado no necesitas. Si sos concursado no necesitas. Bueno, ¿sos concursada? Sí. Listo, no necesitas. Menos mal. Sí, porque en realidad el objetivo de esto es pertenencia institucional. Es que la persona que va a ser titular tenga pertenencia, porque ya lo concursó al cargo, entonces ya lo tiene, o que hace mucho tiempo que está y que va a permanecer la cosa. Bueno, y en el estimular, entonces eso, se requiere también mucha antigüedad, pero no se requiere título de posgrado, ni se requiere haber participado previamente en proyectos. Eva, perdón, te hacemos una pregunta respecto al anterior, al equipo para informar. Que dice mínimo 13, titular, cotitular y formación o becario. Ahí puede ir un estudiante que no tenga ni beca ni nada, que sea un pasante y que no tenga cargo. Alguien en formación que vos decís que va a sumarse al equipo. Sumarse al equipo. Por supuesto, en cuanto a los puntajes, siempre mientras, digamos, si es un becario, tiene más puntaje y eso, pero bueno, ¿no? Eso incide seguramente en el puntaje, pero cumple la admisibilidad. Pero puedo poner gente también por cargo ahí como becario, formación. Sí, sí. Mi consejo igual es que si la persona que está en formación tiene antigüedad más de 2 años, lo pongas como hierro, no lo pongas en porque te suma más a la potencia del equipo de trabajo, ¿sí? Pero sí necesitamos una formación. Sí o sí, sí o sí Otro tiene sí. que quedar ahí. Sí. Y en el consolidar decía 2 otros. Puede ser una formación. Sí o sí una formación. No, sí o sí una formación. Una formación. Y puede ser 2 formación. Y puede ser 2 formación. Sí, puede ser 2. Y si fuera otro de otra facultad, sí. de otra universidad. Sí. ¿Va como consultor o colaborador? Sí. ¿Puede estar en varios proyectos o no? Me parece que no puede. No, los integrantes tienen que estar solo en uno. Siempre solo en uno. Bueno, esto es lo que le decía de incentivos, que no importa, el número de postulaciones solo se podrá integrar un único proyecto de la misma línea, consolidar, formar y estimular. Quienes formen parte de un consolidar 2023 no podrán presentarse en ninguna categoría del 2025. En realidad, esto puede ser, si son integrantes, consolidar 2023 se pueden presentar como titulares, a lo mejor de un formal y estimular, pero teniendo en cuenta lo del equipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué más? Creo que nada más.
Bueno, y esto, los titulares y cotitulares de proyectos consolidados no pueden formar parte de los proyectos formales. Entonces, un poquito acá, lo que sigue es como para mostrarles a quienes no se han presentado nunca, o recordarles a los que se presentaron cómo se ven. Esta es lo que van a ver, la convocatoria si van ahora, Proyectos Consolidar 2026, esa es la fecha límite de presentación, y esto es lo que tienen que llenar, ¿sí? Los datos del proyecto, ahí vamos a ir viendo uno a uno. Esta es una cosa importante, cuando seleccionen acá, en los datos del proyecto, cuando seleccionen la disciplina primaria, es básicamente la comisión la que ustedes quieren que le evalúe el proyecto, ¿sí? Eso es importante porque nuestra facultad es una de las facultades que eligen más comisiones evaluadoras, ¿sí? Porque hay proyectos que van a ciencias de la salud, algunos pueden ir a ciencias naturales, muchos van a ciencias químicas, claramente, pero también hay algunas que van a la investigación clínica y epidemiología y a la parte de tecnología, que ahora no la estoy en ingeniería y tecnología, ¿sí? Entonces digo, eso ustedes busquen en la página del CECIT, están los integrantes de las comisiones y fíjense cuál es el que más les corresponde, el que mejor va a poder evaluar el proyecto suyo. Bueno, y después el resto es completar distintas cosas relacionadas al proyecto. Con respecto a los aspectos éticos, una cosa importante. Tienen que completar por sí o por no distintas preguntas y en el caso de que ustedes pongan acá que sí, que es necesario evaluar desde el punto de vista ético y seguridad, acá tienen que poner si ya tienen la evaluación, también acá tienen que poner si normalmente sí. Y no sé si tienen la experiencia en el SIGEVA con ICER, cuando ustedes ponen sí acá, ahí mismo les abre para subir el archivo con el comité de ética. Acá no. Entonces eso lo van a tener que presentar como datos adjuntos. Y ya lo vamos a ver. Pero bueno, esto es importante que hagan el. Después hay otro, aspectos de seguridad y recusación, que no lo puse, ustedes lo completan según corresponda, ¿sí? Y bueno, eso con respecto a la primera columna de acá. Después, del lado derecho, tenemos acá el grupo de investigación, ¿sí? Hay un error en el Consolidar 2026, no lo van a cambiar, que es cuando ustedes abren el proyecto, que lo abren ustedes, por lo tanto ustedes van a ser el titular, acá les aparece colaborador. Bueno, eso va a quedar así porque no se puede cambiar y va a quedar así, ¿sí? Y acá, ¿ustedes qué hacen? Acá, ustedes le van a dar el número de trámite, que es el código del proyecto, a las personas que van a formar parte de su equipo de trabajo, ellos se van a adherir a ese trámite y a ustedes les van a aparecer acá todo el listado de personas, ¿sí? Y ustedes a esas personas sí le van a poder asignar un rol. Ese rol va a ser el de cotitular, el de investigador o responsable. Pueden elegir cualquiera de los dos, pero son homólogos, ¿sí? En formación o becario, que de nuevo pueden elegir cualquiera de los dos, pero son homólogos, colaborador y consultor, etc. Y es importante, porque si no se arma un liazo con la admisibilidad, es que lo que ustedes asignen acá sea exactamente igual a lo que van a poner en el Excel, que ahora vamos a ver, ¿sí? En el archivo adjunto. Porque si no hay coincidencia, les van a rebotar la admisibilidad por una pavada. Entonces, chequen primero que todos los que estén acá, si acá tienen 10 personas, en el Excel tienen 10 personas. Si acá tienen 5, tienen 5. Y que los roles, acá hay que asignarle una dedicación, ni se evalúan. Si quieren, pónganle todo 100%. No se evalúan ni se miden, hay que ponerlo, ¿sí? Bueno, si no se acuerdan, acá está como adherirse a un trámite, como que ¿vamos? Después otra famosa pregunta con los CECIT. ¿Qué ponemos de presupuesto? Y es una gran pregunta que siempre decimos, no sabemos, porque en realidad, básicamente, ¿cómo hace la CECIT? La CECIT le asigna un presupuesto, asigna un presupuesto para subsidios, ve cuánto han aprobado, cuánto hay aprobado y divide la plata que tienen eso. Decimos que nos ganamos de... Claro, entonces, honestamente, no pierdan mucho tiempo en esto. Pero si ustedes me piden a mí un consejo, yo les aconsejo, este año dieran 900.000 pesos, 1 millón si quieren, al consolidar de más alto nivel, pónganle un 50% de más. Si quieren
Cuando tienen, acá hay unas observaciones que tienen que, ¿cómo se llama? Explicar el presupuesto, pongan, es un presupuesto simbólico porque con este dinero se hará lo que se pueda, o no sea lo que quieran, algo un poco más elegante. Si quieren lo pueden pedir un poco más elegante, pero es más o menos eso. Lo que sí les aconsejo que hagan más o menos una distribución y sí les aconsejo que no pongan nada en equipamiento, nada, cero, aunque vayan a comprar equipo. ¿Por qué? Por esto que dice acá. Todos los rubros en la CC tienen libre reformulación. Es decir, ustedes pueden haber puesto, si quieren, todo en bienes de consumo, pongan todos en bienes de consumo, que son los insumos, porque después eso, si quieren de ahí pagar viáticos o pagar una revista, eso es libre disponibilidad de la reformulación. La única excepción es que si ustedes pusieron equipamiento y lo quieren pasar a otro lado, necesitan una autorización previa de CC, que las da siempre, pero ¿para qué vamos a hacer un trámite? Eva, y pregunto por las facturas de ahora, si son todas de facilities que pagamos en el CONICET, puede entrar todo el millón de pesos o lo revés. No hay problema. Claro. Al no en eso, mientras sean comprobantes fiscales, legales, que estén a nombre del investigador responsable o de algún miembro del equipo de trabajo, no hay problema. Y para viajes y viáticos, sí hay una planilla que hay que completar y cargar y firmada por la persona que recibe, y si pagan equipamiento y bibliografía, como son son gastos de capital, hay que donarlos. Entonces se requiere un trámite. Pero yo por eso, mi consejo es que al momento del presupuesto pongan todo en algunos de estos rubros de acá, y después si compran un equipo ya es algo para el momento de la relación. ¿Sí? Bueno, y la última columna, que es la de los archivos adjuntos, que tenemos estos, el plan de trabajo, la composición del equipo de trabajo, los aspectos éticos, la solicitud de mérito equivalente y el aval de la presentación, que ahí los vamos a ver. Entonces, el plan de trabajo, hay que cumplir a rajatablas el número máximo de hojas, porque si no, no se los admiten, se los van a devolver para que los cojan. ¿Sí? No se pasen. Y es más, está bien establecido el tipo de hoja, la letra, el interlineado y los márgenes. Y cúmplanlo porque se los van a devolver para que los corrijan. ¿Sí? Eso ya en la convocatoria anterior se hizo. Son 8 hojas para el consolidar y 5 para el formar. Después la composición del equipo de trabajo es un Excel que ya está entre los modelos. Ahí se ve medio chiquito, pero básicamente el Excel tiene el tipo de proyecto, es decir, consolidar, formar, estimular, el título y el apellido y nombre del titular y del cotitular, quill, bueno, un par de datos. Los datos, no importa. Sí me quiero detener en esto. Cargo docente actual, el de que están ahora ejerciendo, y acá cargos anteriores o en otras unidades académicas. Tienen que poner todos los cargos. Si, por ejemplo, tuvieron un JTP primero y después un profesor ayudante A, ponen cada uno de los cargos. Entonces puede ser que haya que el nombre de ustedes y acá haya muchas filitas. O no repiten, no, tenga muchas filitas para ese, ¿sí? Todos los cuantos, porque, qué sé yo, a lo mejor Ricardo me puede decir, no voy a poner 20 cargos, o yo le puedo decir, no voy a poner 20 cargos. Los necesarios para cumplir el mínimo de antigüedad que se requiere para la denuncia. Es decir, básicamente 5 años o 2 años. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Si es concursado, no alcanzaba con ayer. Si es concursado, si este es concursado, no hace falta, si el actual es concursado, no hace falta mostrar y podés no ponerlo. No te justifica la antigüedad que te pide. Exactamente. Es el objetivo que tienen los otros cargos, es justificar la antigüedad. ¿Sí? No pasa nada si tienen concursado, no pongan nada. Concursado no pone nada, los otros tienen que ir todo lo que ¿Sí? Lo mismo para los integrantes responsables, bueno, para cada uno hay que completar todo, ¿sí? Y de nuevo, total coincidencia con este Excel y lo que está en el sistema en equipo de trabajo. Total coincidencia en cuanto a la cantidad de personas y en cuanto al rol. Bueno, creo que era eso.
Los aspectos éticos, quienes los tengan, puede ser el CICUAL de la facultad o puede ser un comité de ética de salud humana. Se puede, al momento de la postulación, presentar el inicio del trámite, ¿sí? Se puede presentar, por ejemplo, en el caso del CICUAL de la facultad, la carátula del inicio del trámite, o en el caso de un comité de ética humano también, pero al momento del otorgamiento tiene que estar aprobado. Bueno, la solicitud de mérito equivalente es también una hojita modelo que es muy sencilla, que le pide un par de cosas mínimas, que es lo que va a permitir decir si tiene mérito equivalente. Es muy sencillita, si es una sola carilla. La tienen que completar. Bueno, como les dije, este año no está. Y esto sí creo es importante, el aval institucional. El aval institucional, no esperen hasta el último día para mandarlo, porque lo pueden ir haciendo ya si quieren. Solo tienen que tener definido el nombre del proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Y yo se lo voy a mandar a las direcciones de departamento para que lo tengan en claro. ¿Por qué? Porque yo necesito, para firmarlo, lo firmo yo, necesito que eso tenga el aval departamental. Sí o sí. Entonces los departamentos, yo lo voy a mandar ahora para que los departamentos definan. Bueno, acá tenemos 2 directores alternos de departamento. El departamento tiene que definir puertas para adentro, cómo va a otorgar esos avales. Hay una planilla que se baja y que se carga ahí mismo, que solo requiere el título del proyecto, el nombre y la firma del titular y cotitular si lo tiene, y eso el departamento tiene que dar el aval sobre eso. ¿Cómo lo puede hacer? Firmándolo ahí mismo, en un costadito, o donde quieran, porque yo igual lo firmo por GDE, o como le dije a Ricardo la otra vez, pueden mandarme un listado por mail diciendo avalamos todos estos proyectos, porque el departamento le resulte más fácil, y eso, puertas para adentro, cada departamento lo va a definir desde el área central, no nos metemos en esas cosas, ¿sí? Okay. Entonces, hay que completarlo, obtener el visto bueno del Consejo Departamental, eso me lo envían por mail, ¿sí? Y nosotros lo firmamos y se los devolvemos por mail con PDF para que... Entonces digo, apenas ustedes ya tengan definido el proyecto, váyanlo pidiendo. O bueno, siempre, a lo mejor el cuello de botella siempre como el Consejo Departamental decide formular los avales. Bueno, y nada, ahora 2 diapos más y ya terminamos. Para que ustedes lo sepan, cómo hacemos la admisibilidad. La admisibilidad la hacemos nosotros, los secretarios de Ciencia y Técnica de todas las facultades, normalmente cruzadas. O sea, por ejemplo, yo hago exactas y químicas los hace médicas, y bueno, no sé, así, depende. Y bueno, hay que cumplir todos los requisitos. Particularmente, uno que siempre falla es el largo de los proyectos y que no haya coincidencia entre SIGEVA y los documentos anexos. ¿Sí? O que no cumpla el número mínimo de personas, o que haya superposición, es decir, haya como integrante una persona que está en un consolidar 2023. Y eso se hace en los protocolos. Y la evaluación se hace luego de los proyectos admitidos. Los consolidar, la evaluación se hace por pares externos a la UNC, mientras que los formar y estimular se evalúan en las comisiones asesoras de la facultad, de la CES. Y el puntaje mínimo es 60 puntos para financiar, y si no, los que quedan entre 60 y 50 se les da un aval académico, que es para decir, bueno, sí, está bueno el proyecto, va a cumplir, pero no te damos dinero. Creo que nada más. Está los criterios. Sí. Una duda. Sí. Si vos decís, bueno, tenés un 2023 consolidado, tenés que renunciar para ir al otro. Sí. Ese renunciar implica, por ejemplo, nos dieron esa última platita, ¿no es cierto? Significa que yo tengo que presentar todas las facturas. ¿Vos sos la titular? Claro. Sí. O sea, ya. Sí. Esa es una onda así. Sí. Si el proyecto va a terminar, porque una cosa es si vos no fueras si vos sos la titular y nadie lo puede tomar, y vos querés renunciar y nadie lo puede tomar a ese proyecto, el proyecto se acaba. Claro. Y cuando el proyecto se acaba, hay que rendirlo tanto financieramente como académicamente. Claro. ¿Sí? Las dos cosas. ¿Sí? ¿Vos qué tenés? ¿Un estimular? No. No me acuerdo. Pero creo que estoy acompañando a lo de Daniel en consolidar. Entonces debe ser cotitular. Claro. Bueno, habría que ver que vos puedas renunciar y que
el de Daniel no se caiga o incorpore a alguien o algo para que no se caiga y vos puedas tener el tuyo como. Cuando nosotros cambiamos este reglamento con respecto al anterior, la idea principal rectora de las modificaciones fue favorecer que los investigadores más jóvenes pudieran pedir formar y estimular, sobre todo formar, digamos, y no tuviera que sí o sí estar necesariamente, al menos que fuera una decisión del grupo, meterse todos bajo un consolidado. Esa fue un poco la idea. Así que bueno, esa sería la opción, ver que si vos renuncias, queden los integrantes suficientes para que ese proyecto no se caiga, al menos que deciden terminarlo y que vos... Como consecuencia de eso, porque como decimos, vamos a desarmar algo, o sea, armar consolidades y formar laterales, con eso. Ahora, los que tenemos formar y se nos termina, por ahí queremos armar un consolidado, dar un pasito, pero todos los integrantes están metidos en el consolidado de alguien. Sí, En a ese ver, caso- la realidad es que también el hecho de que en realidad el grueso de los consolidados ya se pidió, Sí. es que te da esa poca flexibilidad. Entonces el consejo es pedir otro formato Y aguantar hasta que caigan 2 años. hasta que caigan 2 años más, donde ahí van a pedirse Claro. de nuevo todos los consolidados y ahí Claro. se baraja y se da de nuevo en todo el... Eso, ahí va mi pregunta. Si gastar esfuerzo en hacer renunciar gente y reemplazo y chicos, Yo creo que no. puede esperar. Yo creo que básicamente hay que tratar de renovar lo que uno tenía, que ese, porque ya están los grupitos armados. Yo creo que ahora no hay mucho margen para crear. Si fuesen alguien a los que vuelve un montón de gente, ¿viste? Hay un montón de investigadores nuevos que llegaron, que eso a lo mejor te dan, pero no hay caso. Eso no va. Una duda. Cuenta desde el año que se abre la convocatoria para los otros. Tienen consolidar 2023 para el 2027 ya están libres de volver a pedir. Bueno, Sí. sí. Claro, que te lo van a dar en el 28. Claro, por eso, porque si no te lo dan después, a lo mejor la duda era si eso te inhibía. Mira, las convocatorias son en teoría cada 2 años. Sí. Este año, como en realidad se llaman Consolidar 2023 porque empezaron en octubre, pero en realidad son 2024. Entonces son 2026, 2028. Y lo mismo, si alguien pide ahora un formato, se lo dan. Ya para la próxima convocatoria va a estar libre de pedir un consolidado. Claro, y ahí se va a juntar con todos los demás Claro, consolidados. están todos La idea liberados. está pensada así, que los consolidados de 4 años y los formar son... Hay mucho consolidar. Yo sé que en algunos de ellos Y en la página web de los proyectos hay, es decir, una planilla de altas y bajas. Eso es lo que tenemos que firmar. Y eso lo firma el titular del subsidio y la persona que renuncia. O la persona que será de alta. yo también consolidar tengo que estar más. Consolidar. Exacto. Ahora que me voy a presentar como director. Voy a renunciar, tengo que renunciar. No es necesario que renuncies. No sos responsable si sos así colaborador, no es necesario que renuncies, pero no se cuenta el equipo mínimo de ese consolidado. Es como eso no se cuenta el equipo mismo. O sea, ¿qué tiene que ver ese consolidar con el forma que voy a presentar ahora? Para... Nada, pero vos que te vas a pedir formar, es como que le dejas de contar, Como el equipo y... le desarmas al equipo este mínimo. Ah, Si ese consolidar tiene 5 personas, tiene 6, que a vos no te cuenten, no pasa nada. Pero hay que ver que tenga el número de personas y las categorías adecuadas. Si tiene 5 Eva y llegó con los puntos y nos puso a nosotros con No podés. no hay forma, no No puedes podés. meter a otra persona. Están ahí conocidos. De alta a otro. Sacarte a vos y dar de alta a otro. Conseguir eso. Eso se puede. Yo pensé que si estaba en los 5 no había más nada que hacer. Si soy cotitular, además de desarmar el equipo, sí tengo que renunciar. Pues tenés que cambiar de categoría. O sea, yo tengo que hacer el trámite de baja del consolidar. No puedo anotarme en el formar y no contar más para ese consolidar sin hacer el trámite de baja. Cambiar de categoría. No necesitas renunciar, tenés que pedir el cambio de categoría. Sara colaborador. Saltan las necesidades. eso es muy tarde. Tiene su tiempo. Para presentarla ahí. Ahora renuncio y...
Entonces, para mí, Una semana. si yo del consumidor soy de 100 más 2 de otras categorías, no hace falta que haga nada. No, Y en el otro caso, sí, de buena fe. les aconsejo, si les genera duda, vengan con la planilla de consolidar el proyecto en el que están, vengan o me lo mandan por mail, y si yo les digo, mira, este es el proyecto y yo quiero hacer esto y yo les corroboro para que no nos mandemos. Sí, Disculpa, si fuiste titular de consolidar, ¿podés pedir forma? No, creo que no, pero lo tendré que checar. Creo que no, porque en realidad ya no tenés. Pero ¿y cuál sería por qué sería? No, pensando nosotros. Porque no sé si damos para tener un formar y un consolidar. Claro, que yo pedí 2 veces formar y si ahora se puede pedir de nuevo, podría pedir formar, pero ahí no tendría que pedir un formar. Me parece que no, pero lo tendría que checar. Yo fui co-titular en mi club Sí, ahí. y sí pude pedir. Renuncié y pedí un formar. De co-titular a formar. Pero de titular no pedí. Sí, hay, para tu caso, Pablo, que te lo digo, hay acá que dice una excepción, que es las personas que fueron titulares de un consolidar anterior y no llegan al equipo mínimo, pueden pedir una excepción que le evalúa una comisión y la puede otorgar o no. ¿Sí? Ahí si querés lo vemos, porque está explícito cuáles son las características que tiene que tener la excepción. Nosotros a priori no entraríamos a priori, pero bueno, me parece que aprobaron todas las excepciones. Por eso. Y lo otro es si podés pasar a hacer un formal, me parece que hubo casos, vos sabés, que por este motivo del equipo mínimo de trabajo, pero lo podemos volver a echar. Okay. Y en un plazo informan si está posible decir no y que pueda resolver. Sí, te dan tiempo, o sea, creo que te dan, no me acuerdo si 10 días o algo para que rectifique. Igual estaría esa parte evaluada de admisibilidad y que pase evaluación. O sea, no hay plazo. Y esto vence en julio, así que yo calculo que para mediados de agosto ya debiera estar la admisibilidad. Sí, se puede especular también con eso, ¿no? De que si alguien va a llegar a fines de julio, lo presente. Bueno, sí. Sí, el investigador responsable puede ser alguien que esté interino docente. Pongamos que después, una vez que salió el proyecto, se va saliendo un montón de gente, digamos. Se cae el proyecto. En teoría sí, pero nadie da esas. Nadie avisa. Por reglamento vos tenés la obligación de inmediatamente ocurre un cambio en el equipo de trabajo, informarlo. Nadie lo hizo. El mismo con el becario. Pero si te dan la cana, te pueden dar debajo el proyecto desde el CC. Pero nadie lo hace, honestamente. Pero hay alguna información que se cruza, los que se jubilan se enteran. Los que se jubilan sí o sí, porque cuando van a depositar, cuando les van a depositar la plata, la cuenta les figura y les figura. No se puede. Pero para los que se van, No, los becarios se van a si es responsable, sí va a saltar, si ya no tiene más cuenta en la universidad, la cuenta de sueldo no es activa, cuando le van a transferir. Pero también el responsable, ¿dónde cambian titular? Al titular, perdón, al titular, sí. Por eso digo responsable, que es el que puede ser interino, digamos. Bueno, eso va de más. El responsable, si se va, el titular debiera avisar y se le cae. Pero nadie avisa y no se cae. A pesar de que a lo mejor si yo hago y ahora evalúo en la facultad y estas cuentas, quizás el 10, 15% o 20% de los proyectos se caen. No se hace. Se debiera, pero sí. El trámite para cambiar de categoría en 2023 es darme de alta o hay un trámite de categoría. Habría que usar la carta, ponerle de alta o de baja y hacerle unas pequeñas modificaciones, decirle, eso comunicarlo si querés, que paso a ser colaborador y voy a pedir un cambio, pero es básicamente una notita muy sencilla. En mi caso, investigo en Telcel, trabajé en química, pero mi cargo docente es de economía. Pues el medio Y el tema tiene que ser de economía. O sea, ahí va la cuestión, porque temas de acá.
el aval te lo tienes que dar donde vos tenés que pagar. Es una muy buena pregunta. Y el proyecto no importa. Pero si lo integras, que tengas relación con el tema. Pero el proyecto podés presentar un teatro, uno material, eso no importa. Vos después seleccionás cuál ¿Querés que sea agro? ¿Querés que sea En los cargos docentes, tienen que ser todo el tema de puede ser gente que tenga cargo El proyecto se asigna a la facultad donde el titular tiene cargo docente, pero los integrantes pueden ser de cualquier lado de la universidad. Y el laboratorio, porque por ejemplo yo el laboratorio incluso da, pero el cargo, se me explicó en el trabajo. El aval te lo tiene que dar la facultad donde tenés que estar. Sí. Ahora, cuando es ese caso, que nosotros tenemos varios, tenemos con exactas o con FAMA, por ejemplo, yo, si el lugar de trabajo va a ser FAMA o exactas, o por ejemplo la reina, yo personalmente le pido a la persona encargada de ciencia y técnica de ese lugar o el director del instituto, que den un aval. ¿Por qué? Porque yo, para dar el aval, o sea, yo se los doy a todos los docentes, pero tengo que decir que ese proyecto es realizable en el lugar de trabajo. Y yo no lo sé. El que lo sabe es o el director del departamento, o el director del instituto. Entonces yo siempre firmo avales que ya tengan el aval del consejo departamental. Si no es el consejo departamental el que importa, porque en ese caso otro instituto de CONICET, es el director del otra directora del instituto. O sea, siempre tiene que tener, para que yo desde la facultad firme el aval, un aval previo, o del departamento, ¿sí? O de pero no sé qué va a hacer Claudia Arias, que es la secretaria. Claro, yo hablé ayer con Claudia, me dijo no hay ningún drama que queda donde quiera. Ahora, el proyecto, el laboratorio, como uno de allá, o uno de acá. De acá No, con un aval de la directora y tu ejecutora de CONICET. No, pero el aval se lo tiene que dar la secretaria, Claudia Arias, que es la secretaria de ARCA. Si Claudia no le pide nada, que yo le pida un aval previo de los departamentos, de los institutos, es algo de química. Y tiene que ver con eso. Porque son los departamentos o los institutos los que te pueden decir si no estás proponiendo una locura que no se puede realizar. No lo puedo decir yo porque no, se me escapa el área de experticia. Exacto. Y que sería como... ¿Tu nombre? En otro lado, yo tengo otra actividad, pero si un proyecto de adhesivo que verá si van a perder. Pero bueno, también. Hay que Pero parece para eso. Tiene una foto igual que Puede. No pueden estar en repositorio. Y como lo estamos grabando, también vamos a subir el video en YouTube de la pantalla. Gracias. Salimos en cámara ahora. No te contesté lo dijo. Sí, porque como no sé qué. Sí, me dijo, te dijo el. No olvides, perdón.
Ah, Pero yo puedo ir y decirles, seguir una clase para vivir. Sí. Si logro eso, No vas a ayudar. yo sé que me necesito para llegar a mi no sé ciencia, pero sí. O sea, lo ideal sería eso, que no te puedo. Pero yo puedo ir a Sí, y es rápido, digamos, es una nota y vos cuando en la nota ya es inmediato, digamos, una nota que se presenta y Pablo Riera inmediatamente en el momento cambia en el SIGEVA de Francia. Bueno, entonces lo intento. Yo pensé que no podía de ninguna forma, pero no sabía que podían traer algo de afuera, porque sí sé que debe estar con el mínimo, eso estoy seguro. El problema es ese, porque digamos vos, colaborador, consultor académico, para sumar, te puedes sumar el tema siempre es que se ve. Bueno, lo intento. Dale. Lo intento y lo espero. Gracias, Neo. Chao. Por los Bueno, de nada. Facultad de Ciencias Químicas.